Muy bien. Y bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, bueno, estamos cuatro. Bueno, empecemos de una vez. Vale. Mm, ok, para los que no sepan, bueno, creo que los que estamos saben de dónde está toda la documentación y también eh, todo, bueno, lo que vimos la primera clase. Espero que lo hayan revisado si han tenido tiempo. Sé que todos están ocupados. Yo he tenido una semana bastante ocupada, pero es un repaso y digamos que lo pueden consultar esa información las veces que quieran y digamos que eso es como, como una filosofía. Entonces, ven, yo tengo eco, voy a poner en silencio todos los micrófonos porque si no me escucho yo también. Muy bien, entonces hoy lo que trataré de hacer, ya trataré de hacer algo más práctico, dejar a un lado la parte teórica pues empezar a actuar con Salesforce, pues, que es realmente lo que nos interesa de momento, porque va a ser un curso corto. Entonces, antes que todo, quiero empezar describiendo cómo es el CRM de Salesforce, ¿ya? Porque bueno, todos sabemos de CRM, pero supongo que cada CRM maneja sus procesos de diferentes formas. Es un modelo general, es un formato general porque estamos trabajando con CRM, pero digamos que cada cual es muy estandarizado. Ahora, sabemos que Salesforce es muy estandarizado a la forma de trabajar de las empresas en América. Es de hecho que algunas empresas son muy nuevas implementando Salesforce en Europa y en otras partes, pero digamos que con la fuerza que ha tenido Salesforce, las empresas van adaptándose un poco a su CRM. Ahora, otra historia es Viva, porque nosotros trabajamos en el área de ciencias y Viva, digamos que ya ha sido una aplicación o un modelo de negocio ya que tiene años de experiencia y que ha sido aplicado, digamos, a nivel global. Entonces, en ese sentido, podemos decir que para el área en donde nosotros trabajamos hay un estándar, pero como tal el Salesforce, el modelo, digamos, por defecto, el modelo estándar de Salesforce, tiene esa particularidad que es muy orientado hacia la forma como se trabaja en América. Pero bueno, eh, ¿qué pasa con Salesforce? A ver, principalmente esto digamos que no es solamente para Salesforce, sino para todos los CRMs, pero si queremos sacarle el mejor provecho a nuestro CRM, tenemos que hacer que los usuarios usen el CRM. Y al empezar a trabajar con Salesforce es importante que nuestros usuarios, que nuestros representantes de venta entiendan muy bien cómo está implementado el modelo, porque a partir de eso es que nosotros tenemos nuestros hitos de venta, nuestras metas y podemos dar un mejor direccionamiento a nuestros procesos de negocio dentro del CRM. Entonces, se da mucho el caso de que en ocasiones los usuarios no usan la aplicación porque no entienden el modelo de Salesforce como tal. Es por eso que es importante que nosotros como personas que implementamos y trabajamos en el negocio del CRM también conozcamos cómo funciona y ese conocimiento eh, se lo transmitamos al cliente para que lo vea de esa manera y para que pueda cumplir el direccionamiento como tal y pueda, digamos, sacar el mejor provecho de Salesforce. Ya, porque de nada sirve que yo sepa de la tecnología, pero no entienda el negocio como tal. Es, por ejemplo, aquí en esta pequeña, digamos, pensamiento o comentario que hace Silvia Len, que es la encargada del área de comercial de Sussex Factor, que Sussex Factor es una aplicación para llevar
para el talento humano y para llevar toda la parte del área de relaciones humanas en la nube. Eso también es de Salesforce y tiene un modelo para ese tipo. Entonces dice que tomar la ventaja de todos los CRMs, o sea, todo lo que ofrece sobre las ventas y los managers, es necesario entender la aplicación y digamos, cada operación de venta que yo estoy desarrollando. Esto pues la clave para tener ingresos y digamos mejorar, tener como una orientación más precisa de mis hitos o de mis metas en el negocio y de esa manera pues y mejorar el rendimiento de mis ventas. Entonces, digamos que Salesforce como tal el CRM comienza desde los candidatos. ¿Y qué son los candidatos? Candidatos es un objeto. Bueno, todos los Salesforce todos son objetos, pero es una persona o una compañía que puede estar interesada en su producto o servicio. Es decir, cualquier cosa a lo que yo piense que le pueda vender. ¿Ya? No sé cómo lo manejarán en los otros CRM, pero digamos que en Salesforce se, se maneja así y empiezo por esto. Entonces, ¿qué pasa? Estos candidatos son información que yo puedo, digamos, es, es información que puedo adquirir o capturar de posibles compradores, lo que significa que no necesito tener una buena calidad de los datos, ya que aquí, digamos, entra todo. Todo lo que yo vea como un objetivo de venta o que yo vea como un posible cliente, entonces yo lo convierto como mi candidato. Por eso pues, el nombre, leads, candidatos. No sé, vuelvo y repito, cómo será en Cibel. No sé si se manejará de la misma manera, pero al final estos candidatos o posibles clientes en un momento se convertirán en en mis cuentas, en mis propios clientes, ¿ya? Por eso también dentro de Salesforce existe una funcionalidad para convertir los candidatos y bueno, eso es un botón y bueno, y tiene toda una interacción ahí en el CRM. ¿Qué pasa? Después de que yo tengo mis candidatos, pues esos candidatos son personas, son compañías o son socios, inclusive son mis competidores. Entonces, claro, aquí tengo, digamos, toda la data o toda la información de mis clientes. Y en Salesforce eso se maneja en un objeto que se llama cuentas o accounts. ¿Y qué es una cuenta? Pues eso es un registro que contiene toda la información de las interacciones que yo tengo con las diferentes compañías, clientes, socios, a las cuales yo presto el servicio o producto. Eh, bueno, digamos que Salesforce como tal define su modelo de cuentas, tiene sus campos, que ya en la clase anterior definimos que eran campos y objetos dentro de Salesforce. Y digamos que tiene un estándar para trabajar, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos personalizar nuestro CRM. Como vemos, digamos, yo he oído muchas veces que la gente piensa de que Salesforce es un CRM muy cerrado, digamos, porque está en la nube, pero en parte no es cierto, no es cierto, es muy americanizado, como lo he dicho, pero con la plataforma o todo lo que te ha dado, pues tú puedes configurar tu negocio como mejor te venga, ¿ya? Porque cada negocio es diferente. Entonces, tenemos nuestras cuentas dentro de Salesforce. ¿Qué pasa? Las compañías, como todo, pues tienen contactos, ¿ya? Y los contactos son, pues, esas personas con las cuales yo mantengo, digamos, comunicación o interacción con mis clientes. Entonces, los contactos, en resumidas cuentas, vienen siendo las personas que trabajan en la compañía, ¿ya? Y que me sirven a mí de canal para yo hacer mis negocios directamente con mis clientes. ¿Qué pasa? Contactos, pues como todo contacto que es una persona más, pues tiene la información básica de las personas como el teléfono, la posición de esa persona, el email y todos ellos. Y es pieza importante para generar o para capturar la información más relevante que yo tenga dentro de mis negocios con mis clientes o mis cuentas en este caso.
Ahora, tenemos nuestros candidatos. Esos candidatos que son posibles compradores se convierten en clientes o en cuentas. En esas cuentas yo tengo mis contactos y a esos contactos o a esas cuentas yo genero oportunidades de venta o, digamos, posibles negocios que pueda cerrar. Es diferente a las cotizaciones. Aquí hay que tener claro una cosa. En Salesforce existe un módulo de cotizaciones, se llama Quotes, pero digamos que ese módulo es muy variable. Por eso yo pensaría que como tal, el CRM, cuando se vende o como se muestra Salesforce, no hace mucho hincapié en las cotizaciones como tal, en las cotizaciones de Salesforce. ¿Por qué? Porque, como lo repito, las cotizaciones es un modelo muy, digamos, muy estándar que ellos manejan y no todas las compañías se siguen a ese modelo. Por experiencia propia, eh, tengo que decir que muchas veces no se utiliza eh, ese modelo estándar que aplica Salesforce en las cotizaciones, pero las oportunidades sí. ¿Por qué? Porque una cosa es una oportunidad que es un negocio que yo cierro, pero no es el negocio como tal, no es el negocio tácito, sino que es lo que yo pacto, y otra cosa es la cotización. Bueno, supongo que en Sibel, en el CRM de Sibel funcionará de la misma manera, pero aquí las oportunidades pueden estar pactadas por un valor, pueden tener una fecha de cierre, pero la cotización a la final se puede dar por otra. No sé, favores de negocios, algunas cosas, descuentos, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces las oportunidades como tal son ideas o son más que, o sea, digamos, son en un 100% casi la venta, pero no es la venta como tal, no es el tácito, no es lo real que yo he vendido. Entonces, hay esa diferencia, pero Salesforce se centra mucho en las oportunidades y las cotizaciones, pues también es un módulo aparte, pero como digo, no sé, digamos, no es tan alusivo, no se muestra tanto cuando se está utilizando Salesforce como tal. En este caso, el Sales Cloud, que ya vimos que es la parte de soporte a mis ventas, ¿ya? Recuerde que están Sales Cloud, que es soporte a las ventas, y Service Cloud, que es pero soporte a esas ventas, ¿ya? Que digamos a los procesos de negocio. Una cosa es lo que vendo y otra cosa es cómo soporto a esas personas que están vendiendo. Entonces también es importante aquí que basado en estas oportunidades, pues yo miro mis proyecciones de venta, yo puedo evaluar a mis vendedores y tener información clara y concisa dentro de las oportunidades, pues me ayuda a direccionar mejor mis proyecciones y mis metas en mi compañía. Entonces rescato esto que es algo así como que lo que no existe en Google no existe. Bueno, es igual aquí. Lo que no existe en Salesforce no existe. ¿Ya? Aludiendo, perdón, a que es necesario que todos los vendedores, así sea un poco engorroso, registren todos sus datos, sus compras, su información dentro de la aplicación, ¿ya? Esto pues con el fin de que al final cuando yo quiera hacer un análisis de estudio o generar otro tipo de valor agregado a mi negocio, pues yo tenga esa información y si está en Salesforce, pues mucho mejor, ¿ya? Es mucho mejor por el hecho de que yo puedo utilizar todo el potencial que me brinda Salesforce, como los reportes, como los dashboards, como todas las funcionalidades de Salesforce, para poder mejorar o hacer un seguimiento y tomar decisiones a partir de la información que yo tengo. Básicamente los datos es eso, es saber cómo es un reflejo de mi compañía y cómo me estoy manejando yo en mis ventas dentro de mi compañía. Bueno, realmente somos pocos, pero bueno, pensé que habíamos más. Eh, vale. Bueno, y tenemos las actividades, pero que las actividades al final son simplemente todas esas tareas, llamadas, emails, eventos o acciones que nosotros
realizamos a través de nuestra negociación, a través de todo el proceso de ventas que estamos haciendo. Entonces, en ellas tenemos tareas que son tareas definidas con los clientes, cómo visitarlos, como todo ese tipo de cosas, llamadas, si vemos llamado, podemos hacer un log de esas llamadas, que hablamos en esa llamada, ya, digamos, en todo ese proceso de cautivar al usuario, al cliente, de registrar no sé, información sobre el tipo de venta o descuentos. Todo eso va integrado dentro del módulo, o no del módulo, del objeto de actividades. ¿Ya? Y bueno, entonces cabe mencionar que esto hace parte de mi solución en Salesforce que se llama Sales Cloud. ¿Ya? Ahora, bueno, y como tal es esto. Tengo mis candidatos, mis posibles empresas, digamos, todo mi targeting, ya. Esto lo convierto a un cliente en mi compañía y sobre este cliente yo genero muchas oportunidades de negocio. Y dentro de mi cliente, dentro de mi cuenta, pues yo tengo mis principales contactos en mi CRM. Vale, entonces lo que quiero hacer un poco, yo creo que podemos quitar porque no quiero hablar solamente yo, sino que quiero que, vamos, que interactuemos todos un poco, porque si no se vuelve un poco monótono y un poco pesado la presentación. Entonces, quiero, digamos, que empecemos a relacionarnos un poco con el CRM como tal, ¿ya? Y para eso, pues básicamente vamos revisando, digamos, las principales características que se deben de tener en cuenta al iniciar con Salesforce. Y pues vamos dando una introducción y pues sería bueno que cada uno hiciera lo mismo. Supongo que tienen su cuenta abierta, su ventana abierta de Salesforce. eh, y lo importante es, pues, yo les explico qué significa, qué, y ustedes van haciendo la interacción a la medida, o sea, yo les doy un espaciecito y para que hacemos alguna interacción ahí. Si tienen alguna duda, si tienen alguna curiosidad de saber, esto lo puedo hacer, mira que en Cibel yo hago esto, ¿será que aquí lo puedo hacer? Pues me lo dicen, pero digamos que vamos paso por paso para conocer un poco la herramienta y pues tener, digamos, ese bagaje con ella. Entonces, bueno, como tal, lo importante, o digamos, lo importante no, sino que una de las principales eh, digamos, secciones, por así llamarlo, que tenemos en Salesforce es nuestra configuración personal. ¿Qué es la configuración personal? Salesforce almacena toda la información de los usuarios en un objeto que se llama usuario. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos jugando el rol de administradores, y estamos definiendo roles, estamos definiendo perfiles, estamos definiendo los nombres y los usuarios, pues tenemos que ir a la configuración de cada usuario. ¿Pero qué? Nosotros también somos un usuario. Y la configuración personal básicamente es esa configuración que yo tengo de mi información como usuario dentro de Salesforce. ¿Ya? Entonces, para acceder a la información personal es sencillo. Siempre cuando tú inicias sesión en Salesforce, aparece en la parte superior un icono con tu nombre. ¿Ya? Ese es pues el nombre, todo lo defines. Y ahí puedes acceder a la información que, que está definida para el usuario que actualmente está logueado en el sistema. Entonces, por ejemplo, en esta parte, ya, aquí aparece mi nombre. Entonces, vamos acá. Supongo que todos ya crearon su cuenta en Salesforce. Algo que se me olvidó mencionar era que usualmente cuando estamos trabajando con Salesforce, nosotros definimos el username de esta manera. Usualmente es el nombre de la empresa y el proyecto. Ya, por ejemplo, en este caso, el nombre de la empresa es Omega y el proyecto, pues yo lo he llamado Trainee. Y como estamos en el ambiente de producción, pues le colocamos .com o tú le puedes colocar cualquiera. Por ejemplo, en MBI le colocan child, pues para definir cada uno de los child 1 o child 2, para definir cada uno de las organizaciones, pero uno puede colocar el nombre que quiera. Esto, o sea, no tiene que tener
un formato definido, no tiene que ser, digamos, algún formato como tal, pero sí debe de ser en formato mail, pero pues puedo colocar lo que quiera, pero como digo, definir primero el nombre de la empresa y definir el proyecto. ¿Ya? Y el .com. El .com o, por ejemplo, tenemos un entorno que se llama Sandbox, que Sandbox es un entorno de desarrollo, en ese caso colocaríamos .sandbox, o si es un Sandbox full, que es una copia exacta de mi ambiente de producción, pues se coloca .full, o si es, por ejemplo, un ambiente de calidad, entonces se coloca .qa. Eso dependiendo de qué ambiente tengamos. Después lo miraremos en otra ocasión, cuáles los diferentes tipos de ambiente y cómo puede hacer la implementación desde Sandbox hacia QA y desde QA hacia Salesforce en producción. Entonces, vale. Entonces, siguiendo con lo de la configuración personal del usuario. Entonces, cuando inicio sesión, usualmente cuando inicio sesión, bueno, esto es importante, mira, como definimos, tenemos nuestras actividades, son simplemente eventos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, ya he configurado algunos y eh, inmediatamente inicio sesión, pues la aplicación me da un reminder, como un recordatorio de algunas de las actividades que tengo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo acceder directamente hacia mis actividades y decir, ok, tengo una reunión con el cliente de VI y esto, ya, o alguna cosa de este tipo. Pero ya para que lo tengan en cuenta de cómo va funcionando más o menos Salesforce y esto lo tengo configurado. Entonces, muy bien, como comentaba, entonces usualmente cuando iniciamos sesión, esta es la pantalla que se nos presenta y aquí incluimos nuestro nombre. Tenemos nuestro nombre, perdón. Entonces, en nuestro nombre, bueno, ahorita miramos, yo lo tengo en inglés, usualmente lo tengo en inglés porque algunas de las cosas cuando están en español son diferentes y pues usualmente nosotros trabajamos en inglés, entonces es mejor buscar información en inglés porque bueno, después te lías porque no sabes cómo se dice, o sea, no es cómo se dice, sino que una funcionalidad que tiene un nombre que, bueno, es totalmente diferente en inglés, como nos pasa cuando se doblan las películas. Entonces, tenemos el nombre y en el nombre tenemos dos cosas. El My Profile, como ya habíamos hablado en la primera sesión, en Salesforce nosotros tenemos una funcionalidad que se llama Chatter. Chatter básicamente es un CRM colaborativo, es un social network dentro de un CRM empresarial, dentro del mismo Salesforce, donde yo puedo registrar las actividades y puedo tener un ambiente colaborativo entre mis vendedores y todos mis usuarios, ¿ya? Entonces, cuando accedemos a My Profile, simplemente lo que estamos haciendo es acceder a un tipo de, por así decirlo, red social donde registramos toda nuestra información de ventas o actividades que estamos realizando. ¿Qué pasa? Esto es un ambiente colaborativo, entonces, por ejemplo, si yo como vendedor he hecho el cierre con un cliente de una oportunidad importante, entonces yo aquí simplemente puedo decir, he cerrado la oportunidad XX y tal. Entonces, ya, por ejemplo, mi jefe o mis compañeros pueden decir felicitaciones, esto, o compartir información. Es como tú lo quieras ver. Entonces, si ven, es básicamente la misma estructura que manejan todos los ambientes corporativos a través de las redes sociales, ¿ya? Por ejemplo, es muy similar a un Yammer, ¿ya? Y tenemos básicamente un Yammer gratis. Aquí podemos, bueno, no sé si el que tenemos es gratis, pero bueno, aquí podemos también llevar digamos, nuestras actividades. Y es igual, básicamente es igual, el feed, podemos subir archivos, podemos generar polls y diferentes tipos, nuestra información general, crear grupos y esto. Y también tenemos un chat como todos, donde yo puedo directamente, pues, hablar con las personas, digamos, involucradas en mi negocio. ¿Qué implica esto y por qué está así? Pues básicamente porque al tener un entorno colaborativo dentro de Salesforce, pues mantenemos
digamos, mejore los alineamientos de todos nuestros vendedores, porque como tal, si tenemos la información dentro de Salesforce y estamos alineados entre todos, creo que las metas de negocio se cumplen y serán, digamos, más exitosas basados en eso. Entonces, tenemos nuestro perfil y tenemos nuestra configuración. Nuestra configuración como tal es la información de nuestro usuario. Entonces, si accedemos a él, básicamente aquí tenemos la pantalla principal sobre la información que actualmente está configurada para nosotros. Entonces, si ven la estructura, aquí tenemos My Settings, ya vamos ahí, pues el personal es igual, personal, bueno, aquí tenemos más información de nuestro usuario y, y esta zona pues es básicamente la configuración personalizada como está de nuestro usuario en el CRM. Esta vista puede variar dependiendo del tipo de licencia que tengamos. Y, por ejemplo, yo podría tener usuarios que fueran solo ventas y mostrarle esta información de diferente manera. Entonces hay ciertas funcionalidades que pueden o no existir o pueden o no estar habilitadas para ciertos usuarios, dependiendo del tipo de licencia y dependiendo también de la configuración que me haya definido mi administrador, que en este caso el administrador pues podríamos ser nosotros. Bueno, aquí más información. Vamos, poco a poco iremos revisando todas estas funcionalidades. Y igual creo que en las sesiones que tenemos no vamos a poder revisar todo, pero bueno, vamos a tratar de revisar las más importantes. Y bueno, tenemos la configuración de mi chatter, de los calendars, de algunas integraciones que yo tenga para trabajar con, con aplicaciones de desktop. Y bueno, digamos que estas son las funcionalidades más relevantes que hace un administrador o que hace un usuario en Salesforce, por eso están definidas de esta manera. Ahora, eh, dentro de mi configuración, dentro de mi información personal, yo tengo mis mis datos principales como tal. Entonces, como expliqué en un momento, Salesforce almacena todos los usuarios en un objeto que se llama user, ¿ya? Y ese usuario user, digamos que es predefinido. Entonces, como pueden ver, para los usuarios siempre tenemos un nombre, un alias, un rol, ¿ya? Llegaremos en el momento pues donde definiremos el rol. El tipo de licencia, en este caso nosotros tenemos una licencia Salesforce, pero ahí existen diferentes licencias como Salesforce Platform, Salesforce.com, Salesforce for Chatter y todas las que revisamos la semana pasada. Y el perfil. Supongo que todos conocen cuál es la diferencia entre perfil y rol, pero bueno, hay que aclarar que el rol me permite definir la accesibilidad a ciertos datos y el perfil es a un nivel más global y son permisos hacia ciertas configuraciones. Entonces no es lo mismo tener un rol que un perfil, sino que tenemos diferentes configuraciones. Ya configuraremos perfiles, ya configuraremos roles, pero digamos que aquí se muestra esta información. Bueno, no sé cómo estará definido este modelo en Cibel, por ejemplo, pero pues aquí en Salesforce funciona de esta manera. Aquí tenemos nuestro username, como decía, este username puede ser cambiado y también nuestro email. El email, bueno, como bien sabemos es importante porque pues, si el usuario ha olvidado su contraseña o si necesitamos enviar información, crear plantillas, tenemos diferentes acciones dentro de mi sistema, pues utilizamos el email como tal de Salesforce. Bueno, estas son otras funcionalidades, nos las vamos a ver todas. Active simplemente
me identifica que el usuario está activo. Yo puedo tener n cantidad de usuarios inactivos. Ya cada vez que un usuario está activo me implica una licencia. Recuerde que en Salesforce es un sistema on demand y nosotros nos manejamos por licencias. Ya, entonces cada vez que yo tengo un usuario activo y dependiendo del tipo de licencia que yo tengo, pues eso es lo que se me, que se me cobra, digamos, lo que utilizo. Bueno, título, esto también es para el email, aunque nosotros podemos después definir plantillas cuando enviamos correos. El offline user, bueno, esto es para algo que se llama Salesforce Integration, Desktop Integration, perdón. Y bueno, ya después miraremos esto, la compañía, como la hemos definido. Bueno, y ya otro tipo de cosas. Si ven aquí tenemos chequeado que estamos utilizando Service Cloud y también estamos utilizando Sales Cloud, ya, porque pues tenemos la ventaja de tener una licencia de developer, pues me da bastante, digamos, funcionalidades de Salesforce. Bueno, el say that con contributor user es si, bueno, no estoy seguro, pero creo que es para mantener la comunidad. Entonces creo que se alimenta directamente, pero bueno. La zona horaria, muy bien. Entonces, por ejemplo, editemos acá. Bueno, no es la configuración. Bueno, fíjense en esto. Como tal, esta es nuestra información cuando accedemos directamente al My Settings. Pero digamos que esta es una configuración muy de usuario final. Nosotros usualmente somos administradores o somos desarrolladores como tal, consultores. Entonces, básicamente existen dos formas de acceder a nuestra información. Una es dando clic a nuestro nombre y otra es yendo a My Settings y otra es yendo al Setup. Entonces en el Setup es básicamente lo mismo, pero en el Setup aquí sí se tiene toda la configuración de Salesforce. Ya ve, poco a poco, o bueno, poco a poco no, yo creo que aquí tienen que ir, digamos, ustedes relacionándose un poco con la herramienta y, digamos, jugando un poco con ella, que hay muchas funcionalidades. En ocasiones hay unas que yo no sé realmente, son muchas personas las que trabajan y sacan cosas y todas no me las sé, son una gran cantidad, pero bueno, aquí digamos, básicamente explicaremos las principales. Y desde el Setup también puedo acceder a las configuraciones de mi usuario. Entonces, bueno, sencillo, aquí tengo un Search Quickly, que aquí cualquier funcionalidad puedo buscarla rápidamente. ¿Por qué? Porque como ven, como mencioné, son muchos. Entonces, por ejemplo, quiero ir a mi información personal. Y también puedo acceder directamente desde ella aquí. Y es igual. Entonces, sí notan un poco la diferencia de la pantalla, como si accedo desde el setup hacia accedo desde el My Settings. Si ven un poco, si ven un poco, este es un poco más gris y es como más de obrero, lo podría llamar yo así, que, que esto, porque directamente aquí estamos haciendo la configuración a nuestros usuarios. Todos nuestros usuarios cuando los creamos en Salesforce tienen estos datos. Vale, entonces, bueno, vamos por el site contributor, tenemos workforce.com, si lo queremos utilizar. Bueno, Data Community, bueno, son muchas opciones, no las conozco todas. Entonces Development Mode, perdón, es por ejemplo si estamos en una pantalla personalizada, podemos habilitar esta opción y digamos
que podemos desarrollar directamente desde la pantalla de Salesforce o desde la pantalla del navegador. No necesitamos ningún plugin ni, ni estar, digamos, eh, bueno, hacer la modificación por otro tipo, sino que directamente desde la pantalla que está viendo el usuario, la pantalla que estamos mirando, podemos hacer los cambios y desarrollar. Eso ya lo veremos cuando veamos un poco de desarrollo en Force. Y bueno, pues no, ¿qué más aquí importante? Bueno, todo esto es por defecto que Salesforce lo define. El tipo de email, como lo ciframos. Aquí podemos definir pues, unas fechas de inicio y otras de fin de nuestro horario. Esto también con el hecho de tener más seguridad y poder tener unas restricciones de nuestros inicios de sesión en Salesforce. Más información, es información, porque a la final, digamos, si por ejemplo tenemos una funcionalidad que envía la dirección de nuestro cliente que tiene toda esta información, pues utilizaremos la información que está dentro del usuario. Aquí configuramos nuestra zona horaria, nuestro tipo de moneda, no, perdón, digamos el sitio donde estamos, perdón, y también el lenguaje de nuestra aplicación. Entonces, claro, al tener esto aquí, pues lo aplicamos en todo nuestro entorno. ¿Ya? Un delegado y un manager, bueno, esto más que todo es para, para los procesos de approval, para los procesos de aprobación, ya lo veremos. Entonces aquí puedo definir el usuario que será mi delegado, puedo definir quién es mi manager y también pues decidir si soy aprobador o no, pues esto me permite ciertas funcionalidades dentro de los registros, si soy approver o no. Y bueno, pues esto es simplemente el newsletter de Salesforce. Entonces básicamente digamos que eso es como lo más relevante en parte de la información personal que tenemos en Salesforce y cómo funcionan. Bueno, espero que le echen un ojo después y vayan mirando un poquito cómo funciona. Eso por el lado de configuración personal. Bueno, esto creo que ya lo vimos, que cómo maneja Salesforce su información. Ya sabemos que Salesforce maneja la información objetos, ¿ya? Y existen objetos estándar y existen objetos personalizados, ¿ya? Los objetos estándar son los que vienen por defecto con Salesforce y, digamos, son los que se guían por el CRM de Salesforce. Entonces, en esos tenemos los contactos, las cuentas, las actividades, los eventos y eso. Y los objetos personalizados son objetos que voy creando nuevos. Esto básicamente son tablas. si, si nos vamos a Salesforce otra vez, si entramos a la configuración, podremos ver que estamos divididos, que tienen dividido entre lo que es personalizado y lo que es eh, que diga lo que es estándar y lo que es personalizado. Quise customize, pero bueno, customize básicamente es porque yo también puedo modificar esto, pero esto es lo estándar. Entonces, como ven, aquí encontraremos lo que son los leads, las campañas, los accounts, contacts, opportunity codes, forecasts y todos los objetos en Salesforce como tal de mi CRM. Y si me voy aquí, donde es la sesión donde yo tengo mis objetos personalizados, pues aquí encontraré los objects, que los objects son eso, son los objetos que yo voy creando o las nuevas tablas, por así decirlo, que yo voy creando respecto a mi modelo. Cabe recalcar aquí que, que básicamente yo puedo crear cualquier tipo de objeto, puedo crear cualquier tipo de modelo y lo puedo integrar directamente con mis objetos
estándar de Salesforce. Es decir, que por ejemplo, si yo no quiero utilizar el módulo de quotes de Salesforce que viene por defecto, yo puedo crear un módulo, un objeto que se llame quotes, crear mis campos como yo quiera y integrarlo con mis oportunidades y personalizar mi negocio de acorde a como yo lo quiera hacer. Así que en teoría no es tan restrictivo como algunos piensan. Perdón. Ok. Entonces, las páginas en Salesforce, ¿qué son? Bueno, Salesforce se compone de fichas y páginas. ¿Las fichas qué son? Bueno, las fichas son estos señores. Si vemos acá, estos señores son las fichas. Y las páginas, pues simplemente son cada uno de los lugares donde estoy. Entonces, por eso en la descripción de Salesforce dice, básicamente Salesforce o una aplicación se define por páginas y fichas, que creo que ya lo hemos mencionado. Cabe recalcar aquí también que dependiendo del tipo de de tipo de licencia o del el tipo de organización que yo tenga en Salesforce, depende la cantidad de fichas y también la cantidad de objetos que yo pueda obtener, que yo pueda tener. Entonces, por ejemplo, si tengo una professional, puedo tener X cantidad de objetos y puedo crear X cantidad de fichas, pero si tengo una enterprise, puedo crear X cantidad de objetos y X cantidad de fichas y así aumentarlo dependiendo de mi licencia, del tipo de org que tenga, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos una development, si ven en la parte superior cuando se posiciona en el navegador siempre dice la edición que tenemos, en este caso tenemos una developer edition, y eso nos implica ciertas restricciones de la cantidad de fichas, de la cantidad de objetos, también la cantidad de campos dentro de los objetos y así, ¿ya? Entonces hay que tenerlo eso muy, muy claro, ¿ya? Y las fichas dentro de Salesforce pues pueden ser de diferentes tipos, ¿ya? Tenemos fechas de inicio, de modificación y de detalles. Entonces, las de inicio, que usualmente son cuando tú das clic en uno de los objetos. Por ejemplo, estas de inicio que son estándares de Salesforce tienen funcionalidades adicionales. Entonces, por ejemplo, para cuentas, nosotros tenemos, bueno, esto sí es estándar por casi todos, tenemos estas vistas que también las podemos editar, digamos, puedo filtrar por lo que yo quiera ver. Y tenemos estas otras funcionalidades aquí, entonces hay cosas como el Merge Account por acá, que el Merge Accounts es para hacer un merge de las cuentas, aquellas que tengan nombres parecidos y otro tipo de cosas y otro tipo de funcionalidades adicionales. Y reports que son estándares de Salesforce, digamos en este caso para los accounts. Entonces, estas son mis vistas de inicio, mis vistas de inicio. Cada vez que yo le doy clic a una de estas fichas, a estos tabs, pues tengo esta configuración o esta manera de presentar la información. ¿Qué pasa? Esto, como tal, en Salesforce yo lo puedo modificar. Yo puedo personalizar esto con force.com, yo puedo personalizar para que no se presente de esta manera. Incluso esta pantalla que es el home, yo también la personalizo, después veremos cómo hacerlo. Y yo puedo personalizar qué quiero pintar acá, puedo pintar dashboards, puedo pintar si quiere una Visual Force o inclusive puedo hacer como un match a una aplicación, digamos, directamente con una Visual Force, que una Visual Force es una página desarrollada en Salesforce para ver la información, no sé, que yo quiera de cierta manera. Entonces, todas estas vistas también son entre comillas, porque no es, o sea, se necesita desarrollo en Force, entre comillas, son también personalizables. Las de modificar, bueno, estas son las de inicio, las de modificación y las de detalle. Las de detalle básicamente son, bueno, para acceder, digamos, aquí por ejemplo tengo las cuentas de esta semana. Como digo, estas vistas yo las puedo cambiar.
por estándar vienen estas. Por ejemplo, aquí tengo todas las cuentas. Entonces aquí hay unas, digamos, unas demos. Y cuando yo selecciono esta, pues tengo esta vista de detalle. Perdón, esta vista de modificación. Que es, digamos, interesante o que es bastante, digamos, amigable de Salesforce. Es que aquí dentro de Salesforce, digamos, dependiendo de la configuración, pues yo puedo hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo aquí puedo editar esta información del state, del billing state, de la información de mi teléfono directamente, puedo borrar directamente el registro, puedo hacer múltiples opciones aquí, como seleccionándolas todas. Y aplicando ciertos parámetros, por ejemplo, perdón. Si selecciono esta o esta, puedo modificarlas. Por ejemplo, puedo hacer un clic de diferentes y, por ejemplo, modificar la información. Y me permite modificar la información de las tres que he seleccionado. Entonces, digamos que es bastante usable y amigable la interfaz de Salesforce, que yo creo que es una de las claves principales del CRM. Entonces, vale, tenemos esta vista de modificación, por así decirlo, que también nos enlaza directamente a uno de los registros y nos permite editar el registro. Por ejemplo, si yo doy clic en uno de esos registros, pues puedo tener la información de detalle del registro y puedo editarlo. Entonces, casi todos digamos, los formularios en Salesforce se presentan de esta manera. Nosotros cuando hacemos desarrollos personalizados tratamos pues, que se maneje el mismo estándar. Entonces, a partir de los componentes que tenemos en Salesforce, básicamente creamos el mismo estándar. Pues para los que sepan un poco de desarrollo, básicamente utilizamos los mismos CSS. Pero no es que utilicemos los mismos CSS configurando una plantilla como tal, sino que básicamente si estamos dentro de la aplicación, entonces estamos usando todos los temas o todos los estilos que tiene Salesforce, simplemente es utilizar los componentes como tal. Algo que también es muy estándar, digamos, o que se aplica en casi todos, es que siempre tenemos una barra de título. Bueno, primero tenemos el nombre de nuestro registro, ¿ya? El tipo de objeto, o no el tipo de objeto, sino el objeto como tal, y la acción que estamos haciendo, y pues nuestro icono que identifica a ese objeto, ¿ya? Tenemos nuestra barra y también tenemos el botón, que por estándar siempre tenemos un botón de Save y tenemos un botón de Save and New, ¿ya? En el caso de que guardemos este y queremos crear uno nuevo, entonces simplemente guardamos ese y creamos uno nuevo y me presenta un formulario nuevo. Y pues, también por estándar siempre se aplica en la parte superior de la barra y en la parte inferior. Y bueno, y estos son secciones. Entonces, todo esto se llama un bloque, todo lo que es esto. Y cada uno de estos subbloques, pues se llaman secciones de bloque. No sé, ya. Sí. Bueno, y esto también es configurable. Ya lo veremos cómo hacerlo. Digamos que la idea es que ustedes lo hagan. Y pues bueno, yo puedo, digamos, administrar el orden o cambiar el tipo de acceso al campo o hacer validaciones sobre el campo mismo. Poco a poco lo iremos mirando, pero pues por ahora, como digo, relacionándose un poquito con el CRM. Ok, bueno, lo que estaba comentando es esto. Para Salesforce, esto, digamos, si yo doy clic en uno de estos, para Salesforce, la manera como se presenta la información se llama formato de página. ¿Qué es el formato de página? Esto. Entonces, el formato de página es la información, es como yo tengo ordenada mi data o mis campos para un objeto particular. Por ejemplo, para accounts yo tengo, digamos, como es colaborativo, digamos que accounts es bastante integrado con la parte del social network, entonces yo tengo esta sección acá de chatter, ¿ya? Perdón.
esta sección de Chatter, pues donde yo puedo publicar, hacer posts directamente y pues ver la información reflejada en mi Chatter. Entonces tengo una sección donde puedo compartir, miren que tengo la habilidad de compartir en Twitter, en Facebook y en todas las redes sociales que, que pues más comunes, más usadas y directamente usar la información de, pues en este caso de mi cuenta. Y estas páginas son configurables. Si ven en la parte derecha superior existe algo que se llama Edit Layout, que es editar formato de página. Cuando editamos formato de página, pues directamente accedemos a esta pantallita donde pues, como lo había mencionado, puedo, digamos, cambiar el orden o presentar el formulario como mejor nos parezca. Eh, bueno, ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, pueden incluir botones y esto, pero bueno, al principio lo importante es conocer los conceptos. Ya, entonces aquí este es mi formato de página, o en inglés es page layout, y aquí, por ejemplo, puedo crear una sección nueva. Por ejemplo, aquí puedo crear una sección nueva donde no sé, podemos llamarlo, o sea, como algo así como días training, la forma en la que yo quiero presentar la información, si en una sola columna o en dos, de qué orden, uno, dos, de esta manera, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, como quieran, y simplemente agregarle los campos que yo quiera. Esto es simplemente una acción de drag and drop, pues, como ven, yo puedo moverla acá. Inclusive si estoy editando el registro, pues yo puedo hacer este registro que sea solamente de lectura o hacerlo requerido. Entonces, por ejemplo, si colocamos este nuevo campo que sea requerido, si ven aquí, y aplicamos el cambio, eh, cuando vayamos a nuestro formulario de edición, pues ya veremos bueno, es que creo que, sí, ya veremos el campo requerido, ¿ya? Y bueno, y esa es la manera como, digamos, se va organizando la información en Salesforce como tal, que son los formatos de página. Bueno, ¿qué más tengo aquí dentro de los formatos de página? Bueno, ya vemos la parte de editar el formato y aquí existe unos pequeños links que me muestran la información de las relaciones que yo tengo dentro de mi objeto. Por ejemplo, por estándar en Salesforce tenemos relacionados nuestros contactos, nuestras oportunidades, casos, actividades, Activity History, las notas y los adjuntos son estándar para todos los objetos que yo crea en Salesforce. Y bueno, aquí falta. Bueno, esto también es solo para cuentas, pero existe otra lista relacionada que es para hacer el seguimiento a mis campos. Eso ya lo miraremos luego. Y esto pues es súper usable o es eh, muy importante, es una gran herramienta porque digamos que puedo llevar el log de la información de mi objeto. Entonces, si algún usuario ha cambiado la información, no sé, en el nombre de la cuenta, pues yo puedo identificar qué usuario fue y en qué momento, porque con el track history de los campos en Salesforce puedo hacer eso. Tenemos una limitación, solo se pueden hacer track history, si no mal recuerdo, de 10 campos, pero digamos que los campos por objeto, pero digamos que los campos más relevantes yo los puedo hacer el seguimiento
del cambio del valor. Entonces tenemos estos, se llaman estos hovers aquí, que simplemente me enlazan la información relacionada que yo tengo. Entonces, si ven, si yo simplemente hago un mouse over sobre el, sobre el link, pues se me presenta un overview de la lista relacionada. Pero esto, y bueno, simplemente es dando clic, simplemente es información que yo tengo abajo de mi objeto principal. Entonces, esta como tal es esta parte de acá es la información general de mi registro y estos que se llaman listas relacionadas simplemente son aquellos hijos, por así decirlo, o relaciones que yo tengo sobre mi objeto. Es decir, que en este caso, por ejemplo, un objeto cuenta tiene muchos registros de contactos, de oportunidades y así. ¿Ya? Entonces, en el caso normal, yo tengo una cuenta, digamos que se llama Behringer, por ejemplo, y yo a Behringer le vendo muchas cosas, entonces tendría muchas oportunidades. Y he abierto muchos casos, porque pues he tenido muchas, digamos, solución de ciertos procesos. Recuerden que los casos es orientado la, hacia hacia la solución de Service Cloud, ¿ya? Y es para soportar mi negocio de venta. Y así. También esto es personalizable. Esto yo puedo decir el orden que quiero, puedo definir los campos que quiero mostrar dentro de mis listas relacionadas, puedo agregar más listas relacionadas, puedo cambiar, quitar listas relacionadas, puedo hacer bastantes cosas con ello. Otra cosa importante que lo veremos en su momento es que en Salesforce yo puedo definir formatos de página para ciertos tipos de registro, ¿ya? Existe algo que se llama record type o tipos de registro y yo puedo definir cómo se ve la información dependiendo del tipo de registro del tipo de registro pues que se está consultando. Entonces, por ejemplo, yo podría tener clientes que son algo así como compañías grandes o que son autónomos y yo podría pintar los datos de una manera o de otra y configurar, digamos, basado en el perfil, qué usuarios pueden ver qué tipo de registro, ¿ya? Y así se le presenta la pantalla dependiendo del tipo de registro, la pantalla o con los datos. Eso lo vamos a ver y es algo importante para la configuración. Entonces, como venía diciendo, pues tenemos acá nuestras listas relacionadas. Por ejemplo, yo aquí puedo agregar qué tipos o más campos a, a mi, a mi lista. Ya, por ejemplo, esto. Puedo definir por qué lo ordeno. Ya, si tengo botones, yo puedo crear botones personalizados o crear botones normalitos, estándares que vienen. Y simplemente guardar esa información. Puedo quitarlas, puedo cambiarles el orden. De alguna manera puedo colocar esta encima de la otra. Por ejemplo, no quiero ver las actividades abiertas o el historial, simplemente lo elimino. No quiero ver notas y adjuntos y ya. Sí, bueno, el Quick Save es simplemente para guardar y ver cómo queda el registro sin que salga, por ejemplo, si de acá, sin que salga de la parte de edición, se ven que sigue igual y pues yo puedo abrir el registro y mirar cómo he hecho los cambios. Ya, pero en este caso simplemente guardamos. Y como ven, ya no tengo el track history y se me agregaron ciertos campos acá. Tengo la limitación del número de campos, de columnas que puedo agregar acá, pero son 10 que creo que son los más importantes. También importante aquí es que yo puedo crear un registro del tipo que tenga aquí relacionado con esta lista. Entonces, por ejemplo, yo estoy dentro de mi cuenta y puedo crear directamente una oportunidad desde este formato de página. Entonces, yo simplemente doy clic en crear un nuevo registro, en el New Opportunity y me lleva directamente hacia
hacia el formulario de creación del registro al cual he accedido. ¿Qué es lo interesante de esto? Hacerlo desde ahí. Pues que directamente me relaciona el registro papá del objeto del nuevo registro que estoy creando. Entonces, por ejemplo, puedo crear esta. Y cuando guarde, pues ya tengo un nuevo registro de oportunidad y pues puedo acceder otra vez. Aquí estoy en el formato de página o la vista de oportunidades, pero yo también puedo jugar con los enlaces. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta es mi cuenta, entonces estoy directamente clic aquí y pues vuelvo otra vez a mi cuenta y como ven, ya tengo otra oportunidad. Algo que había olvidado mencionar, por ejemplo, tenemos un inline editing. Nosotros podemos definir si queremos o no que exista esto, pero es simplemente habilitar al usuario a hacer la edición directamente desde este formato de página sin tener que ir al formato completo. Entonces, por ejemplo, si tú accedes a un campo específico, pues puedes editar el registro o la línea del registro que quieres. Por ejemplo, digamos, quieres agregar el shipping address, simplemente agregas, dependiendo del tipo de registro, como del tipo de campo que lo hayas definido, pues se presenta una información u otra. Por ejemplo, aquí para el shipping address tenemos toda esta información y al final se va a concatenar dentro de este campo porque se ha definido así. Pero, por ejemplo, aquí tengo un activity que es un drop down, una lista, y pues le digo sí, es activo, o una descripción, ya, y simplemente se me habilita esta seccioncita de botones que da guardar. Como digo, yo puedo definir si quiero o no permitir al usuario editar, digamos, dentro de este formato. Eh, ¿Qué más es importante aquí? También resaltar que, por ejemplo, para las relaciones de objetos, digamos, para los padres de los registros, yo puedo ver un overview de em, de mi registro. Entonces, por ejemplo, si accedo a oportunidades, que mi cuenta se llama Burlington Textiles Corp, bueno, esta Textiles Corp América. Simplemente si yo paso el mouse por ahí, puedo ver un overview del registro. Entonces, por ejemplo, en este caso me dice cuál es el nombre del parenta y el upsell opportunity. Eso. Esta vista que se presenta cuando paso el mouse también la puedo modificar. La puedo modificar, pero se modifica directamente en el objeto que estoy revisando. Entonces, por ejemplo, yo puedo modificar la vista como se presenta los hover, por así decirlo, o los links de mi objeto cuenta, digamos, para que se muestre otro tipo de información. Digamos que también aquí sería relevante tener, eh, no sé, el shipping address que lo colocamos ahí hace poco. Entonces yo simplemente modifico este formatico aquí y pues ya se me aparecería en estos pop-ups la información de shipping address y pues puedo acceder directamente al registro. Entonces también puedo ir a verlo y me abre el formato o la vista del registro como tal. Bueno, cuando tengan tiempo, pueden ir mirando cómo crear y crear registros. Así es. Bueno, la configuración. Bueno, no quiero ir mucho más, ya vimos una parte, pero cabe recalcar, aquí está toda la configuración. La próxima sesión haremos un ejercicio, y entonces ya iremos directamente a la configuración, pero básicamente aquí está toda la configuración
y toda la administración que nosotros podemos darle a nuestro CRM, ya con todas las funcionalidades que Salesforce nos ofrece. Ya, y pues ya saben, está aquí en Setup y pues tenemos el quick Search que nos permite, digamos, buscar la opción que queremos. Por ejemplo, cuentas, entonces podemos ir directamente a cuentas y nos muestra cuentas. Ya esto lo revisaremos con calma, no creo que alcancemos hoy. Ahora, como tal, en todas las pantallas de Salesforce siempre se presenta esta seccióncita aquí, que es de búsqueda. Esta sección de búsqueda me permite buscar registros globalmente. O sea que todo lo que coincida, todo registro, sin importar el tipo que coincida con el parámetro que estoy ingresando, se va a presentar como resultado de la búsqueda. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo algo que se llama billing. Quiero buscar todo lo que es billing. Bueno, en este caso no tengo nada. Bueno, lo que pasa es que tengo poca información. Por ejemplo, vamos a ver si está algo de América. Entonces, por ejemplo, en esta búsqueda me encontró registros en el cual tengo cuentas que que tienen el nombre América y tengo candidatos que tienen también el nombre América. Por ejemplo, en este caso tengo candidatos que se llaman América y tengo. Entonces es una vista totalmente global de mis datos en Salesforce. ¿Ya? Es súper útil, súper usable cuando yo no recuerdo algo y puedo hacer, digamos, puedo hacer una búsqueda generalizada de mis registros. Y como ven, pues se dividen en diferentes secciones y también aquí me presenta los, los registros que tienen o no, que coinciden con algún tipo que coinciden con el parámetro que yo he ingresado dentro de mis objetos. Hay que tener en cuenta que tenemos fichas, nosotros podemos definir fichas, nosotros tenemos una limitación en la creación de fichas y objetos, ¿ya? Todo objeto, toda ficha es un objeto, es decir, que yo puedo crear, por ejemplo, mi objeto cotización y asignarle una ficha. Pero no quiere decir que todo objeto debe tener una ficha, ¿ya? Entonces, ese es el hecho de que tengamos mayor limitación en el tipo de fichas que en el tipo de objetos. Dependiendo de la organización y la contrastación que yo haya hecho, yo puedo tener una cantidad de fichas y objetos. La cantidad de objetos es muchísimo mayor a la cantidad de fichas, ¿ya? Pero las fichas me permiten gestionar o administrar de mejor manera mi CRM. Entonces, basado en eso, esta búsqueda solamente se aplica para aquellos objetos que tengan fichas asignadas. Entonces, si yo tengo un objeto, por ejemplo, si a mi cotización, a mi quote, yo no le definí ningún objeto, ninguna ficha, perdón, yo no voy a encontrar ningún resultado dentro de esa información. Hay otras formas de buscar el registro, lógicamente, pero eso hace parte de, digamos, del estándar como funciona Salesforce. Ahora, si ven también que aquí en esta sección tengo un signo de más que simplemente me muestra todos los tabs que tengo, todos los tabs. Lo veremos en la próxima sesión, pero yo también puedo definir mi aplicación, entonces dependiendo de mi aplicación, por ejemplo, si es de ventas, entonces yo tengo las fichas y puedo configurar estas fichas del orden y eso. ¿Ya? Entonces para marketing tengo unas así. Entonces hay que tener eso claro. También los objetos recientes pues son los que he accedido. Por ejemplo, ya vimos que accedimos a una oportunidad que se llama VI y accedimos a una cuenta que es la de Burlington y se presentan en actividad reciente. Inclusive
registro de usuario. Pero cabe recalcar también que los objetos recientes, que los registros recientes solo se presentan para, para objetos que tengan fichas. Igualmente como funciona la búsqueda. Entonces, por ejemplo, si tengo la misma code que no le he definido ninguna ficha, ningún tab, pues no se presentará como un objeto reciente, así haya accedido a ver ese registro. Bueno, ya vimos cómo configurar, cómo modificarlos. Ya sabemos lo de las listas relacionadas, cómo funcionan, que son relaciones que yo tengo con mis objetos, ya, y cómo funciona. Por ejemplo, nos meto cuenta, tiene muchas oportunidades, tiene muchos contactos. Entonces, eso es el concepto de listas relacionadas. La barrita lateral de Salesforce también. Digamos que esto es como un shortcut, como un acceso directo a ciertas funcionalidades. Por ejemplo, aquí tenemos funcionalidades de crear rápidamente ciertos registros. Ya esto está configurado, digamos, estándar. Y puedo ir directamente, no sé, a crear una cuenta y directamente me lleva al formulario de cuentas. ¿ya? Y dependiendo también de mi aplicación, yo puedo, eh, digamos, personalizar esto. Por ejemplo, si yo voy a la que estábamos ahora, que es marketing, eh, marketing o call center, recuerdo. Bueno, se me ha perdido. Bueno, no sé qué se ha hecho. Pero bueno, también tenemos un Quick Create. Por ejemplo, en este caso yo puedo crear rápidamente aquí como lo ven, puedo crear rápidamente una cuenta. En la papelera de reciclaje, el concepto es claro. Cada registro que yo elimine se va a la papelera de reciclaje. Y también funciona de la misma manera. De que cada registro, dependiendo del almacenamiento que tenga, pues va sobreescribiendo los registros a partir. ¿Por qué es súper útil esto? Pues como bien sabes, si algún usuario por error ha eliminado un registro o se dio cuenta de que el registro que eliminó es útil, pues él simplemente puede ir a la papelera de reciclaje y recuperar el registro. Como ya dije, tenemos un límite y pues es dependiendo de la cantidad de espacio que tengamos. Y también pues tenemos digamos, la habilidad de limpiar la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje o de recuperar el registro. Y simplemente funciona. Por ejemplo, no sé, tenemos esta oportunidad y la hemos eliminado. Ya. Pero resulta que esta oportunidad es importante para nosotros. Simplemente vamos a nuestro Recycle Bin. Y lo que podemos hacer es recuperar el registro. Ya. Entonces, como tal, pues ya si ven que no aparece en los recientes, no aparecía en los recientes, pero como lo hemos recuperado, pues ya tenemos nuestro récord, nuestro registro. Que si yo la elimino de la papelera de reciclaje, ¿puedo recuperarla? En teoría no podré recuperarla, pero puedes solicitar a Salesforce que te recupere ciertos registros. Ya, pero esto tiene un costo adicional. Alguna vez un cliente, en mi experiencia, había eliminado una información muy importante, una gran cantidad de datos y quería recuperar esa información. Sí se podía hacer, también pues depende del tiempo que tenga el registro borrado. Si no estoy mal, son 2 meses o 3 meses, pero tiene un costo bastante alto. Tiene un costo bastante alto y creo que son $10,000 dependiendo del tipo de tamaño y de ahí para arriba. Así que pues nada, si la eliminas de la papelera de reciclaje, puedes recuperarla, pero te va a costar. Y bueno, digamos que esto fue un overview, digamos una pincelada a cómo funciona la aplicación. Espero que en el transcurso
de esta semana, pues como digo yo, como se dicen, ese cacharreo un poco, o sea, que jueguen un poco con Salesforce, creen registro, creen oportunidades, creen candidatos, esos candidatos conviértalos en cuentas, creen oportunidades, familiaricen mucho con el entorno de Salesforce, ¿ya? Digamos que estas actividades son más de un rol de usuario final, más de un rol de vendedor, pero es la manera como uno puede, digamos, que adquirir conocimiento y pues tener, digamos, el bagaje en la aplicación, ¿ya? Entonces, tienen su cuenta developer, creen registros, modifíquelos y háganlo todo. La idea es que la próxima semana ya nos vayamos más un poco al tema de configuración de administración y configuración de la herramienta, pero creando nuestra propia aplicación en Salesforce. Entonces, si nos queda tiempo también, les recomendaría que dentro de la información que he compartido vayan hacia una sección, o bueno, en este caso creo que lo puse aparte, que es los workbook. Los workbook básicamente son unos manuales dummy, yo los describo así, para los usuarios nuevos en Salesforce, en el cual te van describiendo paso a paso cómo ir creando tu propia aplicación. Entonces, ahí empezarás desde crear tu propia aplicación como tal, que es definir los objetos y las fichas, hasta la creación de campos, la validación de los campos, definirlos y esto. Entonces la idea es que la próxima semana, digamos, desarrollemos ese workbook y yo les voy explicando un poco qué significa cada una de las cosas, pero pues es importante que antes que todo, pues lo puedan hacer ustedes mismos y así mismo interactúan con Salesforce. Es muy sencillo, la verdad, es muy sencillo. Eh, Simplemente es seguir lo que ellos dicen, simplemente es seguir y ellos te, te guían totalmente en el registro y hasta las opciones y dónde tienes que ir, cómo se llama la aplicación. Esto es estándar. De hecho, las personas que quieran hacer la certificación en Salesforce se basan en estas preguntas en eso. Se basan en así. Creo una aplicación, por ejemplo, un objeto que se llama merchandising. eh, en la certificación te preguntan ese tipo de cosas. Se basan siempre en el mismo ejemplo. Entonces, aquí pueden mirar cuánto les toma, no les toma mucho tiempo, dependiendo de cada una de las actividades y te explican pues lo que yo he explicado, digamos, pero un poquito más a fondo y pues pueden ir guiarse durante todo este proceso. Entonces recuerden ir trabajando un poco sobre eh, este, este, este archivo sobre el workbook. Y pues nada, seguir con la interacción en Salesforce. No sé, he hablado mucho, el tiempo es corto, no sé si de pronto tengan alguna pregunta o algo que agregar. Si ha sido claro por lo menos, o sea, cuando que se quedan callados son dos cosas, o que no entendieron nada o que todo estuvo totalmente claro, así que ustedes me dirán. Muy bien, Manuel. Sí, sí, supongo que es muy común. Raúl comenta que esta parte es muy común con el resto de CRM. Claro, estamos trabajando bajo un modelo de CRM estándar, pero digamos que eh, cada cual presenta su interfaz de la manera como, como está, digamos, como es experta. En el caso no he manejado Ciber, por ejemplo, o no he manejado Dynamics, pero para mí la interfaz que maneja Salesforce me parece muy usable. Me parece muy usable y también inclusive el hecho de que estamos trabajando en un navegador y estamos trabajando en la nube, entonces me parece realmente muy, muy agradable. Le aporta bastante al proceso. Pero bueno, sí, sí es muy dinámica, la verdad. La verdad es muy dinámica. Y a medida de que vayas, digamos, obteniendo un poco de bagaje con la aplicación, te darás cuenta que también es muy de ese estilo para la parte de
administración y configuración de la herramienta. Es decir, en el rol de nosotros que somos consultores y que somos los que desarrollamos el producto, también vamos a seguir la misma filosofía. No va a ser esa filosofía del desarrollador que tiene que lidiar con los servidores o que tiene que lidiar con la configuración de las herramientas que estamos utilizando, sino que simplemente tenemos todo ahí y mantenemos siempre una interfaz muy amigable y muy usable dentro de Salesforce. Eso es una de las cosas que más recalco de Salesforce. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, y después te aseguro que con las cosas que hagamos te gustará un poco más. Bueno, creo que ya estamos sobre 4 minutos. ¿Alguien quiere agregar algo más? O si no, podemos terminar la sesión de esta semana. Bueno, bueno, pues gracias a ustedes por la atención prestada y nos vemos el próximo martes con más de este mundo de Salesforce y ojalá les guste. No se olviden revisar los workbooks y como vuelvo y repito, cacharrear, jugar un poco con la aplicación para que no estén tan perdidos y no le tengan miedo a ella como tal. ¿Vale? Muchas gracias.